Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Nadie? ¿Todos bien? Bien. Entonces nos faltaba nada más cerrar el círculo, ¿no? En las proposiciones que teníamos, ¿cierto? Sí, profe, yo creo que nada me faltaba de la F, de la E a la A. ¿O cuál era? La última, que era la G, no me acuerdo, no sé. ¿Cuál es? De la intersección, ¿no? Que F de A intersección B es igual a F de A intersección F de B. De ese inciso, ¿no? Para cualesquiera A, B subconjuntos de X. Nos falta probar que eso implica la primera, ¿no? Con la que empezamos, que es F inyectiva. ¿Sale? Va. Y entonces, pues nada más nos falta probar esa y ya. ¿Cómo la probamos? ¿Se ve bien? Un poquito borroso, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, yo lo veo bien. Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué F es inyectiva? Entonces, ¿qué queremos probar? ¿Qué significa que F sea inyectiva? Que hay un elemento único que da a otro. Esa es la idea, sí, pero la definición. ¿Cuál es la definición? F es inyectiva, sí. Una función f es inyectiva si para cada a y b en el dominio f a es diferente de b. Entonces, la imagen de a es diferente a la imagen de b. Ok, entonces la definición, ¿no? Entonces necesitamos dos, sean A y B, dos elementos en el dominio de la función y pedimos que tales que A es distinto de B. Entonces lo que queremos probar, ¿no? Después de mucho, es probar que F de A es distinto de F de B. Y lo único que tenemos como hipótesis, pues es esto. Entonces la idea es bastante sencilla. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál sería la idea que se les ocurriría? Podríamos tomar dos elementos distintos del dominio y demostrar que sus imágenes son distintas, ¿no? Ajá, eso es lo que tenemos que probar. Exacto, ¿no? Pero ¿cómo lo probamos? ¿No? Aquí ya están los dos elementos, ¿no? Tenemos dos elementos en el dominio que son distintos. Y les dije, entonces, después de hacer unas ciertas cosas, tenemos que probar que sus imágenes son distintas. ¿Sale? Pero ¿cuál es lo que, lo que está atrás del pizarrón que no se ve, ¿no? Está aquí. ¿Sí? ¿Lo vieron aquí atrás? Atrás de esto negro, ese espacio negro, hay algo. ¿Qué dice? Tengo que utilizar lo que está arriba encerrado en el recuadro, ¿no? ¿Qué harían? Entonces sus imágenes van a parar a un mismo
un mismo elemento en el dominio, ¿no? Por ejemplo, si suponemos que son iguales, o sea, cada uno. Pero bueno, son diferentes, ¿no? Por el momento. ¿O quiénes son iguales? ¿A qué hay que suponer que son iguales? Sus imágenes en la función, esas son únicas, ¿no? Porque, o sea que si tomamos un elemento en la función, va a parar a un único elemento en el dominio. Digo, hay una idea ahí detrás de lo que dijiste, pero lo dijiste mal. O sea, porque los elementos, o sea, no pueden unos elementos ir a parar al dominio bajo la función. Ahí hay unas cosas raras que estás diciendo. A ver, vuélvelo a decir. Que si la imagen, si cada imagen es diferente, o sea, entonces sus elementos en el dominio deben de ser iguales porque si no, no se cumpliría que serían diferentes. No, yo creo que estás un poco confundido ahí en qué es lo que está haciendo F. Porque acuérdate que F es función, ¿no? O sea, yo creo que por ahí estás queriendo ir, pero como que estás confundido entre las imágenes y el dominio. ¿Sí? Entonces, a ver, alguien más. ¿Cómo utilizo el anterior? Porque ese es el que quiero utilizar, ¿no? El inciso anterior, que es justamente el que está encerrado en el rectángulo blanco. Pues podemos decir que si ¿Andrés? decimos que tomamos ahí. Ay, se escucha muy robotizado tu voz. Se escucha muy, muy cortado y robotizado. No se entiende. ¿Quién? ¿Quién dice yo? Profe, ¿no será que podemos iniciar diciendo que existe una f de x que pertenece a f de a y f de b? ¿Quién es FDA y quién es FDB? O sea, la prueba Eh, empieza aquí, ¿no? Aquí empieza la prueba. Quiero probar que esto implica esto. Pero este enunciado dice para cualesquiera A y B. O sea, aquí en el enunciado dice que para cualesquiera. O sea, que tengo un montón de conjuntos A y B. ¿Sí? Aquí lo único de mi prueba, solamente estoy eligiendo 2 puntos en el dominio. Estos son puntos, son elementos del dominio. ¿Vale? Entonces aquí, ¿quién es A y quién es B? Porque dices que tomemos un elemento en A, pero no veo aquí, de aquí a aquí, no he elegido ninguna conjunto, ¿no? Aquí elegí un elemento. Pero A y B, o sea, los conjuntos A y B son Ujú. subconjuntos del dominio, ¿verdad? Sí, ajá. Eso es válido, el enunciado de arriba es válido para cualesquiera subconjuntos del dominio, ¿sí? Profe, y no podría ser, bueno, es que, o sea, como que no aterrizo bien la idea, Ajá. pero, o sea, algo me dice como, pues que una imagen está en un conjunto y una imagen en otro.
¿Cuál imagen? ¿Estás f de A y Ajá, f de B? pues, ajá, por ejemplo, f de A, pues, está en la imagen de todos los elementos del conjunto A. Pero es que hasta el momento, otra vez, ¿no? La idea es, si tú quieres hacer aquí en la prueba un conjunto A, pues aquí fíjate que yo no he definido ningún conjunto A. Entonces ya Podríamos definí el decir conjunto A. que A está en A y B en B. Ajá. Eso podemos decirlo, ¿no? Elegimos dos conjuntos, tales que A está en A y B está en B. Pero si los podemos elegir tan arbitrario, pues elígelos los más sencillos que puedas. Dame un conjunto A que tenga al elemento A y dame un conjunto B que tenga el elemento B. ¿Quién serían los más sencillos? Pues que solo tengan un elemento. ¿No? Entonces, definimos A igual al conjunto que tiene el elemento A y B igual al conjunto que solamente tiene el elemento B. ¿Cierto? Notemos que ¿quién es A intersección B? Vacío, ¿no? Es el vacío. Vacío, ¿no? ¿Por qué es vacío? Porque no comparte ningún elemento. Exacto, ¿no? Porque estoy suponiendo que A es distinto de B. Entonces la intersección de A con B es vacío. Entonces ahora sí, yo ya tengo conjuntos a los cuales le puedo aplicar la hipótesis. Por hipótesis, ¿qué tenemos? Que f de A intersección B es igual a f de A intersección f de B. ¿Ah? Son lo mismo. ¿Sí o no? Sí. Pero A intersección B yo vi que es el vacío. O sea, esto es igual a f aplicado al vacío. ¿Quién es la imagen del vacío bajo cualquier función? Sí. Es el vacío, ¿no? ¿Todos de acuerdo? ¿Eso qué implica? Que la intersección de f de A y la intersección de f de B es vacío. Significa que no comparten ningún elemento. Pero ¿quién es f de A? ¿Quién es este conjunto? Ah, intersección. Todos lo saben, ¿no? ¿Son todos los A? ¿Cuál es A? Pues el único A que tiene A, ¿no? La imagen. Ajá. ¿Y eso cómo lo escribo? F de A. Ajá. FDA, ¿no? F de A, ¿no? ¿Y el otro? FDB. Por lo tanto, f de A intersección f de B es igual al vacío. ¿Qué implica eso? Que son diferentes. F de A es Exacto, ¿no? diferente de F de B. F de A es distinto de f de B. Justo lo que queríamos probar. Si yo tomo dos elementos en el dominio que son distintos, entonces sus imágenes son distintas. Y eso cierra el círculo y por lo tanto en esta proposición tenemos un montón de equivalencias de una función inyectiva. Ahora, de aquí en adelante, cuando hablemos de una función inyectiva, podemos pensar y utilizar cualquiera de esas definiciones, de esas equivalencias. Si yo les digo, esta función es inyectiva, ustedes ya tienen la definición, la usual, pero también ya van a saber que esto también pasa para esa función inyectiva. Y también van a saber que la diferencia de f de b menos f, la imagen de f de b menos a es igual a f de b menos f de a. O sea, también van a tener eso. Entonces, todas esas equivalencias que tenemos ahí, ya las van a poder usar de aquí en adelante, porque ya acaban de probar que son equivalentes. ¿Eso qué implica? Bueno, varias cosas. La primera cosa
Es que una vez que lo probaste, bueno, ya te va a quedar más o menos la idea intuitiva de qué es lo que significa cada una de esas circunstancias. Todas implican que la función es inyectiva, es decir, que las imágenes de puntos distintos van a dar a, bajo F, van a dar a puntos distintos. ¿Vale? Y la otra cosa, que a lo mejor a muchos nos va a costar un poco de trabajo, me las tengo que aprender. Porque yo, de aquí en adelante, si yo utilizo que una función abre intersecciones, a esta regularmente en un lenguaje más coloquial se le llama como abre intersecciones, o sea, que la función abre intersecciones, entonces yo ya estoy suponiendo que la función es inyectiva. Yo ya no lo voy a decir, simplemente voy a utilizar la propiedad. ¿Sí? Entonces ahí es otra cosa que tienen que ir agregando a su repertorio, ¿no? De proposiciones y definiciones. O sea, se la tienen que aprender, ¿no? No queda de otra. ¿Vale? Ya después, con el tiempo, ahorita la van a aprender, pero con el tiempo ya van a empezar a ustedes van a poder deducirlo. Esa es la idea, ¿no? De las matemáticas. Por ejemplo, yo no tengo muy buena memoria, por lo tanto, cada vez que pienso en que quiero ver si algo así se cumple, tengo que ver, sí, ¿qué significa eso? Entonces me pongo a repasar aquí lo que está representando eso. Y va así, claro, esto implica que es inyectiva, pero porque ya, digamos, tengamos una cierta experiencia en trabajar con cosas así, ¿va? Entonces, ahorita, como ustedes todavía no tienen tanta experiencia, pues lo único que les queda es aprendérsela, y con el tiempo, cuando ya vayan practicando, van a entender estas sutilezas, ¿no? De las que les estoy platicando. Bien, vamos a enunciar la siguiente proposición, que igual son, en este caso creo que son 4 equivalencias nada más, ¿no? Creo que son 4 equivalencias, no, son 5. 5 cosas equivalentes a que la función sea sobreyectiva. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, proposición. Proposición. Una función, ahorita acuérdense, fíjense, ya en el libro, como ya hablamos de funciones, ya sabemos que son relaciones, entonces ya regularmente sea f una función de x en y. Ya ponemos simplemente esta notación para decir que es una función del dominio x en el conjunto y. Una función de x en y. ¿Vale? Entonces, las siguientes, o bueno, nada más aquí dice, tengo esta función y dice, son equivalentes las siguientes enunciados. Inciso A, pues la primera es f es sobreyectiva. ¿Qué significa que era sobreyectiva? Que toma todos los elementos del rango. Ajá. Que cualquier elemento de acá es imagen de uno de acá, ¿no? O que no, en pocas palabras, el rango de f es y. ¿Vale? Y ese era que era sobreyectivo. El otro, para todo y, en y existe x en x, o sea, en el dominio, tal que f de x es igual a y. Inciso C. Para todo su conjunto no vacío, para todo subconjunto A de X no vacío,
la imagen inversa de A bajo F es no vacío. Aquí le puse de X, es de Y. Inciso D. Para todo su conjunto B de Y, B es igual a F de F a la menos 1 de B. ¿Vale? Y el último es que para cualesquiera H y K, H y K funciones de Y en Z, que F compuesta con H es lo mismo que F compuesta con K, implican que H es igual a K. Sí, estos últimos dos se parecen, ¿no?, a una de las equivalencias que se probaron en la inyectividad, ¿no? Estos últimos dos. ¿Vale? Bien, ¿cómo hacemos la prueba? Bueno, a ver, no sé si lo están copiando o algo. Entonces, ¿cuál es la definición de sobreyectividad que nosotros vimos? Pues la imagen completa, ¿no? Dice F sobreyectiva si F de A es igual a B. Es lo que habíamos dicho, ¿no? Que el rango de F es Y. Esa es la definición de sobreyectiva. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos otra vez, ¿no? Vamos a probar. A implica B, B implica C, C implica D, D implica E y E implica A. ¿Estas cómo se llaman, profe? ¿Cuál es? Ah, estas son de sobreyectiva, ¿no? Sí, sí. Son Ok, implicaciones o equivalencias de que una función sea sobreyectiva. ¿Vale? Entonces, vamos a probar que A implica B. ¿Cómo hacemos que A implica B? Voy a borrarle de arriba y me quedo ahí nada más. Como todo un buen libro, ¿no? El libro que estamos llevando, que ustedes ya tienen en digital, prácticamente nos dice que esas cosas son obvias, ¿no? A implica B y B implica C son obvias. Entonces, como nosotros no estamos obviando nada, ¿no? O sea, no estamos bueno, al menos aquí en el curso no estoy diciendo que algo es obvio, entonces vamos a escribirlo, ¿no? ¿Por qué dice el libro que sea sobreyectivo implica que este es en efecto cierto? O sea, A implica B. Profe, disculpe, Entonces, no alcanzo a ver lo que dice el inciso E. ¿El inciso qué? E. E. El inciso E. Ahí ya se ve. Sí, profe. Bien. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a la prueba. ¿Cómo hacemos esa prueba? Entonces queremos justamente hacer esto, ¿no? Que para todo Y en Y existe X en A, tal que F de X es igual a Y. ¿Cuál es la definición de sobreyectiva?
El hecho que F es sobreyectiva, ¿qué implica? Lo que acabo de decir, ¿no? Que el rango de F es todo Y. Esto es, si Y está en Y, entonces Y está en el rango de F. Y ahora sí, esto sí ya es obvio. ¿Por qué esto sí ya es obvio? En el sentido ya no hay que escribirlo tanto. Porque si tengo Y en el rango de F, pues sé que existe un X en el dominio tal que su imagen bajo F es igual a Y. O sea, esto que está aquí que subrayé es lo que hay que poner aquí. Esto es lo que está subrayado. Existe X en X tal que F de X es igual a Y. Y eso termina la prueba de A implica B. ¿No? Aquí es donde estoy utilizando, aquí o aquí, es donde estoy utilizando justamente la hipótesis de A. ¿Todos bien? Sí, profe. Ok. Sí, todo bien. De esta misma forma dice que B implica C, también es obvio. A ver, ¿quién me dice por qué? Yo ya hice la A implica B. Ahora, ¿por qué B implica C también es obvio? ¿Quién me dice que B implica C? También es súper obvio. Yo por lo que puedo entender es que dice que A es su conjunto de Y y no vacío, porque A en sí tiene a la Y adentro. Bueno, ahí lo estás diciendo un poco mal, ¿no? O sea, que sea no vacío significa que hay un elemento Y minúscula en A. ¿No? O sea, Ok, no, ok, no a hay la un Y. elemento. No a la Y, me refiero a Y minúscula, perdón. No, no, no. Es que la forma en la que lo dijiste. O sea, es que dice, pareciera, ¿no? Porque, por cómo lo dices, dices que como A es no vacío, A tiene a la Y adentro. Así lo dijiste, pues. No, sí, sí, Pero decir perdón. que tiene a la Y adentro significa que es una Y que ya estaba por ahí. O sea, esa Y del B, no. Ahí hay como algo raro, ¿no? En el lenguaje. Ok, ¿Sale? Pero sí, a entonces, ver, síguele. entonces hay una Y minúscula adentro, bueno, que está adentro de A. ¿Se dice así? Ujú. ¿No? Sí, sí. Ok. Entonces, si la imagen de A nos da ¿cómo se dice? Una X, entonces la imagen inversa nos daría la misma X, ¿no? Sí, nada más ahí, a ver, regrésate un poquito, ya que elegiste el Y. Sí, creo que A lo ver, dije al ¿cómo lo revés. escribirías? Déjame, lo escribo acá, desde que me lo dictes. ¿Vale? A ver, entonces estamos probando B implica C. Entonces, B implica C, dices, como A es distinto del vacío, entonces, y este es un subconjunto de Y, existe un Y minúscula que está en A y que también, como este es un subconjunto de Y, pues Y es un elemento en A por ser no vacío, pero Y está en Y. Ajá. Ahora sí que. Entonces, sabemos que la imagen normal, bueno, es que como es, sí, no, la imagen de A. La imagen de A, ¿no? Porque la imagen de A está en Y. Entonces pues más fácil. Entonces la imagen inversa de A debe ser X. ¿Cuál X? No has dicho ningún X aquí. Entonces existe una X en X. Ajá. Entonces por el inciso B, ¿no? Ajá, sí, sí. Por B
existe X en X, ¿de qué? La imagen F de inversa. X Ajá. es igual a Y. Eso es lo que dice, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, Y si f de x está en A, la imagen inversa de A sería f de y igual a x. Bueno, es que lo que dice es. ahí ese último es lo que no está bien Entonces, dicho. ok. Pues no ¿Quién pensé me que iba a ayuda? haber tantas cosas. Vale, ya nos falta el último detallito. ¿Quién me ayuda? Sería que la imagen inversa de Y es X, ¿no, profe? La imagen inversa de el conjunto que tiene a Y Ajá, sí. contiene a X. ¿Sí? O sea, sí. Ahí va porque. O sea, yo tengo que este elemento X, su imagen bajo F está en Y. Esto último, aquí déjenme, este es el enunciado, ¿no? No lo borré, nada más para que ahí lo tengamos claro. O sea, de aquí me sigo aquí. Esto último implica que X está en la imagen inversa de A. ¿Sí? O sea, ese último pasito sería el x que está en la imagen inversa de A, así tal cual. Sí, sí, sí. O sea, O- justo este último pedacito me dice eso, ¿no? O sea, la imagen de ese X es igual a Y, pero Y está en A. Y acuérdate que en la imagen inversa de A colecciono los puntos en X cuya imagen cae en A, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces lo que estoy diciendo ahí en pocas palabras es que X está en la imagen inversa de A. Pero entonces ya tengo un punto en A, en la imagen inversa. Entonces ya no es Así que vacío. es distinto al vacío, ¿no? Exactamente. F a la menos 1 de A es no vacío. Vale. Luego, C implica D. Profe, ya Sí. no se ve muy bien el pizarrón ¿El blanco. azul? Ajá. Ok. Creo que era este, ¿no? Ese ya no se ve. Este va a ser para uso personal. Así se ve. ¿Vale? Esto le acerco nada más para que lo revisen. Y empezamos con el... Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? ya entendí cuál es la imagen inversa de A, pero me confunde un poco cuál sería la imagen de A. Justo eso estaba a No, punto de es que la imagen de A no se la puedo aplicar porque para poder aplicar la imagen de un conjunto, esto por definición son los Fs de C, tal que C está en C. Entonces tengo que aplicar a C, le tengo que aplicar F. Entonces, ¿qué tiene que tener C de especial? ¿Dónde tiene que estar C? En C. Pero el C, ¿dónde debe de ser? ¿Un subconjunto de quién? Para que yo le pueda aplicar F. El dominio, ¿Del ¿no? dominio? Del dominio. Y el A que elegí yo aquí está en Y. Está en el otro lado. O sea, no se puede sacar la imagen de un elemento del rango. Exacto. Bueno, de un conjunto A del rango. Sí, a ese solamente le puedo sacar la imagen inversa. Que va a terminar siendo un conjunto en el dominio donde se depositen los elementos cuyo imagen esté en el rango, ¿no?
del cual estamos Cuya hablando. imagen esté en el subconjunto del que estás hablando. Sí. Ah, ok. Ay, muchas gracias, prof. Ya entendí todo. Profe, pero Ya, entonces, acabamos el curso de álgebra. ¡Vámonos! Examen Falta de una mucho. vez, profe. Falta mucho. entonces falta se dice mucho. que no existe ¿Vale? o que es la misma. No, es que no es que no exista, es que no está definida. Así. O sea, para poder aplicarle a un conjunto necesitas que este conjunto sea parte del dominio. En mi caso, como A es un subconjunto del contradominio, no puedo pensar directamente en esto, en la imagen inversa. Tendría, digo, y es un caso que sí se da, es que el dominio y el contradominio sean, por ejemplo, el mismo conjunto. Sean los reales, por ejemplo. Ahí sí podría, como los reales bueno, cualquier subconjunto que yo tome de los reales va a ser tanto subconjunto del dominio como subconjunto del contradominio. Ahí sí me puedo preguntar, pues, qué pasa con la imagen inversa de ese subconjunto o con la imagen directa. ¿Sale? Pero esos son casos particulares. En el caso que X, que el dominio y la imagen son el mismo conjunto o comparten mismos elementos. ¿Sale? Va. El inciso D. Hay que probar el inciso D. ¿Qué dice el inciso D? Profe, disculpe, ya solo quedan menos de 2 minutos para la reunión. No sé si quiera volver a empezarla para que no nos agarre en medio de la explicación. Sí, ¿verdad? En fin, nada más son como 20 minutos lo que nos queda. Sí, yo creo que mejor. ¿Vale? Pues la reiniciamos.